Una situación Bueno, complicada que tuvieras que yo afrontar. nunca jamás en la vida me he planteado el qué hacer en términos de superlativos. Hombre, sí piensas que es lo mejor y tal, pero más bien como un continuo, no como un... dar el reto, dar el salto a la geriatría fue un reto muy importante, evidentemente, porque ya me lo decían, es que tú no sabes nada de esto. Bueno, pues lo aprendo, tampoco es tan complicado, ¿eh? Ese fue un reto importante. Luego, En lo personal, no cosas... sé, el momento de la jubilación, alguna cosa como Ah, padre, como hijo. en un momento dramático se murió un hijo, cuando era niño se me murió mi padre y hace 3 años pues se me murió un hijo y eso te impacta muchísimo. Eso es, a nivel personal, evidentemente es el impacto mayor, ¿eh? Porque además, pues en el caso de él, tuvo un melanoma, lo veías venir y duró 7 años, pero no deja de, estaba era físico, estaba de catedrático de Sevilla y eso te impacta muchísimo. En el terreno profesional, pues ya digo que el salto a la geriatría quizás fuera la jubilación no me... Te cambia la vida, sí, te cambia la vida. La jubilación tiene una ventaja fundamental y es que no madrugas. Y Buena ventaja. para los que somos poco madrugadores, en vez de estar a las 8 en el hospital, te puedes levantar a las 9 en tu casa, pues es mucho más cómodo, ¿eh? Tiene muchos inconvenientes, uno de los cuales es que la nómina se convierte en pensión. Pero bueno, tampoco me voy a quejar de eso, tampoco está mal. Y luego tiene otra libertad, una libertad porque puedes hacer lo que quieras. Yo, como he dicho, decidí dedicarme a lo que sabía hacer, que era pues hablar de temas en relación con los viejos, defender dos cosas básicas, que si al final me preguntas, ¿qué es lo que más quieres decir? Pues lucha contra el edadismo, lucha contra la discriminación por edad, que no es la única forma de edadismo, pero sí que es la más importante, y lucha por la participación del mayor. O sea, en el año 2005 salió publicado un artículo en El País que a mí me impresionó mucho. Eran unos señores que habían analizado las edades de los miembros del Parlamento español, de los ayuntamientos de las 10 ciudades más grandes de España, del Parlamento Europeo y de una serie de empresas del IBEX, de juntas directivas. Bueno, pues en todos esos sitios el número de personas de más de 65 años no llegaba al 5%. Siendo así que, por ejemplo, del Parlamento el número de personas votantes, quitando a los niños y contando desde los 65 años, era más del 30%. Pues no llegaban, eran el 3 y pico por ciento. En el único sitio en que se rebasaba el 5% era en el Parlamento Europeo, donde los partidos mandan a los que no saben qué hacer con ellos, y ahí llegaban al 8%, tampoco es que se pasase mucho, ¿eh? Entonces, bueno, eso a mí me pareció que es una muestra, no es que me parezca, es que es un dato objetivo, que la participación de los mayores es mínima. Y si te quedas en tu casa, mejor, cordias menos, ¿eh? No saben qué hacer con ellos, no se sabe muy bien. Luego resulta que cuando llega el COVID, pues el abuelo viene muy bien, porque y cuando hay crisis económica, pues el abuelo viene muy bien. Pero el conseguir que la persona mayor esté integrada y que sea capaz de poderse expresar, de poder participar, de poder ejercer sus derechos, es algo absolutamente fundamental. Y ahí hay un apoyo teórico muy grande, que son todos los documentos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos internacionales en general, también de los equivalentes nacionales, ¿eh? Y en lo de la discriminación pues ocurre lo mismo. La discriminación es otra forma de dificultar la participación. Y es otra forma. La discriminación es un fenómeno terrible, porque es muy, muy extenso, está en todos los órdenes de la vida, la discriminación etaria, muy poco conocido, la gente no es consciente de que discrimina, ni siquiera de que es discriminada, muchas veces, y se da como algo normal.
En medicina se discrimina una barbaridad. Yo he dado algunas veces conferencia, por ejemplo, a los cardiólogos, hablando de la discriminación en cardiología y se ofenden. Se ofenden porque dicen, yo no hago, claro que haces. Y no solamente es que lo hagas, es que aparece en las revistas de tu sociedad que lo hacéis. Hace poco salía una editorial que se llamaba, no me acuerdo cuál era el título, pero el argumento era lo malo que es tener un infarto de miocardio en España siendo viejo, porque le tratas mucho peor que si es más joven. Se aplican peor los protocolos, se tarda más en atenderles, se hace un seguimiento peor. O sea, entonces, esos son los dos un poco leitmotiv que decidí mantener, sobre todo una vez jubilado. Y por eso lo de escribir y lo de participar. Yo estoy metido en este momento en 7 o 8 fundaciones que se dedican a la persona mayor. Y bueno, pues es una manera de sí, seguir. Hombre, yo creo que hay que luchar contra el edadismo porque una de las cuestiones importantes que nos aporta la experiencia del mayor es ver la vida desde otro punto de vista. Una de las cosas que, por ejemplo, cambian mucho con la edad es dónde ponemos el foco de lo que es importante y de lo que no es importante. En tu edad, ¿qué podrías decirnos a qué dabas importancia cuando eras joven que la edad te ha hecho darte cuenta de que realmente no era tan importante? Pues no es un planteamiento que tenga actualizado. O sea, a quien le llama mucho la atención la fama, sí, el por significarse. Por ejemplo, relativizas mucho más. Relativizas mucho más. Te vuelves, no siempre, pero en mi caso creo que me he vuelto más tolerante. Quizá no tanto en la forma. Yo de niño ya he dicho que era muy tímido y no me atrevía a levantar la voz. Y ahora sí que me atrevo. Pero en el fondo sí, comprendes mejor al otro, te haces más cargo de la situación. Ese tipo de cosas sería lo que señalaría. ¿Y alguna cosa que te llamara mucho la atención de joven? Que ahora dices, pues es que realmente uno ha gastado mucho tiempo en, no sé, en buscar el aplauso, en buscar, no sé, alguna cosa que de joven te atrae más y que luego cuando llegas a mayor te das cuenta de que no tiene más. No tengo claro contestar esa pregunta. Hay cosas, sí, pero van surgiendo y las ves, pero no lo he estudiado teóricamente. Bueno, eso. Cuéntanos, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice que eres muy mayor para hacer algo? Bueno, eso, don Pedro Lain Entralgo, que por cierto fue miembro de esta academia, escribió un libro, se murió con 92 o 93 o por ahí, y cuando tenía como 90 escribió un libro que se llamaba Hacia la recta final. Y se hacía esa pregunta. Se hacía, dice, un señor de mi edad, decía él, ¿puede hacer proyectos o no debe? Y entonces la contestación que él daba, el libro básicamente lo que hacía era comparar cuando él escribió el libro que fuera en el año 45 o en el año 56, si lo hubiera escrito ahora habría dicho las mismas cosas o no. Eso era, el libro era una reflexión de ese tipo. Pero se hacía esta pregunta en uno de los capítulos. Decía, hombre, un señor de 90 años o de una edad parecida puede y debe hacer proyectos siempre y cuando sean factibles. Es decir, poner en marcha un proyecto cuyo desarrollo exija 25 años y que tú quieras ver el resultado, pues es una tontería, pues no vas a conseguirlo. Pero poner en marcha un proyecto que sea factible para tus capacidades en ese momento y que te resulte interesante, pues sí que lo puedes hacer, sí que debes hacerlo. O sea que la respuesta iría por ese camino. Huyes de los superlativos, pero si pudieras decirme con tus 84 años qué es lo más importante que te ha enseñado la vida, alguna cosa que te quede como pozo de la interacción con los demás, pues, algo importante, si no queremos ir a los superlativos. Vamos a ver, José Luis, ¿qué me ha enseñado la vida? Pues muchísimas cosas y cada día una cosa nueva. Una cosa que yo considero muy importante y que la vas aprendiendo, aunque teóricamente te la sepas desde el principio, es a intentar ser consecuente. Es decir, si tú piensas de una manera y has organizado tu vida de acuerdo con esa manera de pensar, pues ser fiel a ello, procurar no dar bandazos. Lo de dar bandazos me parece arriesgado, por lo menos. A lo mejor hay que dar algún bandazo de vez en cuando, pero quizás no sea lo mejor. Ser consecuente sí que es muy importante.
¿Qué te hubiera gustado ser o hacer que no has hecho hasta ahora? Arquitecto ya hemos quedado que no. Cardiólogo tampoco. Y además lo de cardiólogo sí, porque lo sigo siendo, en cierta medida. Lo de arquitecto, una vez que no me da envidia, o sea, tengo respeto mucho, además tengo familiares que lo son y a los que respeto muchísimo, pero no es algo que eche de menos. ¿Qué me hubiera gustado? Pues no sé, quizás haber entregado con más intensidad algunos de los proyectos en los que me he metido. Hay cosas clarísimas que no son para contar en público, que probablemente hubiera hecho de otra manera en este momento, no solamente en el campo profesional, sino también quizás en otros campos. Pero básicamente no he hecho así en falta grandes cosas, ¿eh? Quizás en algunos momentos haber echado más carne en el asador en algún proyecto, Comentábamos hace un rato, estamos en la sede de la Academia Nacional de Medicina, la poca presencia que hay de mujeres en esta propia academia. ¿Tú crees que tu vida habría sido diferente? ¿Hubieras tenido menos oportunidades si hubieras sido mujer? Estoy completamente convencido. Hubiera tenido poquísimas. O sea, vamos a ver, me las podría haber buscado. Yo tengo 3 hermanas. Yo he vivido toda la vida rodeado de mujeres. Es decir, mi padre se murió muy pronto. En mi casa vivía mi madre, mi abuela y una tía mía y 3 hermanas. Y una chica que ayudaba allí. Y luego me casé y he tenido 5 hijos, 1 chico y 4 chicas. O sea que he vivido, hice geriatría, que el 70% de los miembros de la sociedad son mujeres. O sea que siempre he vivido rodeado de mujeres. ¿Y eres consciente de las limitaciones? Soy consciente de que las dificultades que tienen, que han tenido sobre todo y que siguen teniendo, pero aunque la situación haya mejorado bastante, por lo menos en el plano teórico ha mejorado muchísimo. En el plano práctico les queda mucho camino todavía. Yo estoy seguro que hubiera tenido muchísimas dificultades. O sea, en mi casa, cuando yo era niño, eso lo han dicho mis hermanas siempre, yo era el mayor y además era chico, a ver las notas que sacaban mis hermanas les importaban un pito a mis padres. Era el chico el que tenía que salir Las adelante. niñas tenían que ser buenas. Y cuando acabé la carrera, yo tuve que ir a los jesuitas, porque mi madre se empeñó, porque era el colegio de élite. Mis hermanas iban al que pillaba más cerca, que a veces eran malísimos. Y cuando acabé el bachillerato y tuve que estudiar, pues no necesitaba que me presionaran, pero desde luego si yo hubiera dicho que quería ser fontanero, les hubiera dado un disgusto a mis padres. Mis hermanas, de las 3, una se empeñó en estudiar una carrera, no, tú farmacia, porque eres chica, y camino a matricularse a farmacia, cambió de puerta y se metió en medicina y se hizo médico. Y tengo una hermana que también está jubilada y que es médico. Las otras 2, si acaban el bachillerato, bien. Una de ellas después, a los 25 años, hizo eso de la prueba de entrada de la universidad para mayores y se hizo pedagoga, pero eso era lo que yo vivía entonces. Y luego en la facultad, pues algo parecido. En mi curso entonces había menos de un 20% de mujeres en medicina, ¿eh? Ahora hay 60 y tantos, 70. Ahora son mayoría absoluta. Pero de las que había entonces, de las que acabaron, varias además, pues se casaron y dejaron la carrera por imperativo matrimonial. Otras no, otras siguieron. Y hay muy pocas. Si miramos el mundo académico, en la Facultad de Medicina, mujeres profesoras numerarias, titulares o catedráticos, pues hay muy pocas. Aquí, de las que están aquí, lo son, pero son minoría. Las 4 que están aquí son catedráticas, pero son minoría, son muy minoría. Y aquí en la academia, la primera que entró, que es una que ya no está, porque esa no es que esté muerta, es que se renunció, se hizo emérita en un momento determinado, pues esa entró pues en los años 90, yo creo, hasta entonces no había ninguna. O sea que eso es una batalla que va despacio. Estoy completamente convencido de que lo han tenido mucho más difícil, desde luego a nivel profesional y a nivel de la vida en general también, y que es una batalla que van ganando y que espero que acaben ganando en cuanto a conseguir una igualdad real, pero que todavía queda mucho.
José Manuel, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿en qué época elegirías nacer? ¿Te ha gustado lo que has vivido? ¿Te gustaría vivir ahora? Pues yo te diría que la misma. Es decir, yo nací en el año 40, como tú muy bien has señalado. Se había acabado la guerra española, la guerra mundial, no entró España. Y estamos en el año 25. No ha habido ninguna guerra aquí, por ejemplo. Y ha habido una situación que ha ido a mejor, en términos generales. Ahora la gente dice, es que antes estábamos mejores, bueno, eso lo dice porque no lo han vivido antes. Antes estábamos peor, desde luego, hasta que se murió Franco, estábamos a nivel de libertades y a nivel... No yo personalmente, que nunca he tenido grandes problemas en mi familia, pero la desigualdad social era abismal y las posibilidades de desarrollo académico, simplemente cultural, eran enormes. El índice de alfabetismo era altísimo. Todo eso ha mejorado muchísimo y sigue mejorando. Y las libertades, pues ahora tenemos riesgos muy altos, tenemos riesgos de las fake news y de los dogmatismos y de los insultos y de la falta de comunicación. Pero con todo y con eso, creo que la situación no es comparable y desde luego si miro hacia atrás, ¿te hubiera gustado vivir en el siglo XIX? No. En el siglo II, menos. En el siglo XXIII, pues no lo sé, porque no tenemos opción para saberlo. O sea que donde me ubico bien donde estoy. Perfecto. Indiscutiblemente la edad es un reto. A medida que va avanzando a uno le dificulta el ponerse en acción, el cuerpo pues manda, y hay muchas personas ya mayores que deciden no afrontar ese reto y otras que se empeñan en seguir luchando. ¿Tú cómo te enfrentas cada mañana cuando te levantas? ¿De dónde sacas las fuerzas para la energía y la actividad que mantienes? Ahí hay una cosa que es muy importante y es ser realista. Eso tiene un poco que ver con lo que decía antes de don Pedro Laín. Tú no puedes intentar hacer cosas para las que no estás capacitado. Yo, pues, hace 15 años, pues, cargaba esa máquina y la llevaba y tan contento. Ahora, si no es imprescindible, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque me cuesta más. Las limitaciones físicas son un hecho que además es bastante obvio, ¿no? Las limitaciones mentales en materia de memoria, pero no solamente en materia de memoria, también. También es un hecho lo de la experiencia, que se define muy mal, pero que ayuda, y que te ayuda a afrontar según y qué cosas, y tienes más recursos. Ahora, si ves a uno que viene por enfrente y te suena la cara, no sabes cómo se llama, y te da un abrazo y te dice hola José Manuel, pues yo sé que no le voy a decir hola Antonio, porque no se llama Antonio, pero sí que voy a ser capaz de interlocuir con él de una manera que probablemente ni se va a dar cuenta de que no me he enterado de quién era. Es decir, hay recursos y hay que utilizarlos de manera realista. Y en el campo que a mí más me interesa, que es lo de la lucha contra la discriminación por edad y la lucha por la participación, hay muchísimas posibilidades de actuación. Una es la de escribir, una de ellas es la de escribir, que yo lo hago, pero no es la única. Yo sigo dando charlas por ahí. Cuando estaba en activo me invitaban, aparte de las oficiales de clases y tal, pues 50 o 60 veces al año a dar charlas. Ahora me invitan 10 o 15, tirando mucho. Pero bueno, pues ahora, la semana que viene tengo que dar una charla a 12 altos funcionarios de Nestlé Europa, explicándoles lo que es un viejo y qué problemas tienen. Pues bueno, pues probablemente hace 5 años pues, me hubiera costado menos prepararla, pero ahora todavía me siento capaz de prepararla y de poder hacerlo. Entonces hay que ser realista y hay que ser posibilista y hay que, yo creo, mantenerse activo mientras puedas. Si te vuelves tonto, ¿qué puede pasar? O si te vuelves cojo y no puedes andar, pues tendrás que adaptarte a la situación. Pero en mi caso procuro hacer las cosas de manera que eso se retrase lo más posible. Ahí hay un tema muy importante, un tema médico, que es lo de la prevención. La gente tiene muy claro que hay que prevenir que el niño tenga la polio y le vacuna de la polio o la viruela. Y parece que una vez que se hace mayor ya no hay que prevenir. La prevención, cuanto antes mejor.
pero a los 80 y a los 90 años se puede prevenir. Si un señor deja de fumar a los 90 años, pues se hace un favor y reduce el riesgo de las enfermedades que dependen del tabaco. Si no hubiera fumado nunca hubiera sido mejor, pero no es tarde, los 70 años o los 80 o los 90 para dejar de fumar. Y quien dice ese ejemplo hay muchísimos más. Temas en relación con la actividad física. En la radio, te hacen una entrevista, la radio, la televisión, para un periódico. Yo ya lo sé. Pasa el COVID o lo que sea, y dice, los viejos se han tratado mal en las residencias, pues sí. Y al final, siempre el periodista pone cara de pícaro y te dice, dé usted un consejo, que es un poco lo que tú me estás preguntando ahora. Le digo, muy bien, que se muevan. O sea, la actividad física mantenida es, yo creo, lo más importante. Y eso está demostrado, a todos los niveles, incluso para la cabeza. Y de vez en cuando dicen, dé otro. Y digo, pues que beban agua, que tengan cuidado con lo que comen y sobre todo con lo que beben, que se hidraten. La hidratación, las personas mayores pierden en gran medida el reflejo de la sed y el riesgo de la deshidratación es altísimo, sobre todo pues si hace mucho calor o si sudas por la razón que sea o si, en fin, tomas muchos diuréticos, es que beban agua. Y entonces ya no suelen preguntar más, a veces sí piden un tercero, pero si no lo piden, se lo ofrezco yo. Digo, le voy a decir otro tercer consejo. Dice, ¿cuál? Digo, que protesten. Que protesten es fundamental. En ese país hay un refrán que dice, el que no llora no mama. Y es verdad. Es decir, si tú quieres que te hagan caso, pues si protestas tienes muchas más. Pues mira, ahí en la gente de los jubilados, y los vascos son un ejemplo. Las asociaciones de mayores del País Vasco llevan protestando un montón de tiempo y han conseguido que les hagan muchísimo más caso de los que se les hacían, que el tema de las pensiones se mantenga y además en los demás sitios por imitación también. Han conseguido muchas cosas, ¿eh? Lo de protestar es muy importante. Parafraseando el refranero español, protesta que algo queda, ¿no? Pues exactamente, ya está, da más. Hablando de consejos, si tuvieras que dar ahora un consejo a un joven, a una persona joven... Ya he dado 3. A una persona joven para que, con toda la trayectoria que tiene, que su vida fuera más fácil, mejor... que se plantee las cosas en serio y que sea consecuente, sí. No, yo creo que eso, lo de tomarse la vida a broma, pues para un rato está bien, pero no es un buen consejo. Y lo de ser consecuente es absolutamente fundamental, ¿no? Pues si tú quieres ser lo que sea a nivel profesional o quieres llegar a ocupar un puesto en un determinado sitio o quieres transmitir una serie de mensajes o quieres que tus hijos se dediquen de una manera o de otra, pues tienes que ser consecuente. Eso lo veo muy claro y además tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Eso está clarísimo. José Manuel, ¿qué piensas sobre la muerte? ¿Tienes miedo a morir? Pues sobre la muerte que uno se muere. No tiene arreglo. ¿Tienes miedo? Que no tiene remedio. Vamos a ver. Ese es un tema para otra hora de charla de estas. Quiero decir, no quiero frivolizar. A mí me ha preocupado mucho el tema en cuanto tal desde hace muchos años. De hecho, el primer libro que yo escribí se llamaba Reflexiones sobre la propia muerte y salió publicado en el año 80 o el año 81, o sea, es decir, hace muchísimo tiempo. Y eran una serie de encuestas dedicadas a preguntas si su padre tiene una enfermedad que se le va a matar en poco tiempo por el tipo de enfermedad que tiene. ¿Usted se lo diría o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Y si en vez de ser su padre y su madre es su pareja, su mujer o su marido, se lo diría sí o no. Y si fuera su hijo, se lo diría sí o no. Y también los porqués, me interesaban más los porqués. Y era muy curioso porque a medida que la gente era mayor, tendía, o si fuera usted, querría que se lo dijeran sí o no. Cuando la pregunta se refería a uno mismo, la mayor parte de las respuestas eran positivas, el 70% así. Cuando se refería a los padres, bajaban por debajo del 50%. Y los porqués, tú no quieres saber por qué. Pues para prepararme, para arreglar cosas, para aprovechar el tiempo que me queda. La respuesta iba por... Pero para el padre no valía eso. Para el padre y la madre, porque no lo va a entender, porque no sufra, eran respuestas de este tipo. Bueno, y al hilo de eso, que me quedaba para muchos, me contestaron
como 700 personas. No era una encuesta que hubiera hecho yo haciendo un muestreo, como hacen cuando te preguntan a quién vas a votar. Pues iba al hospital y repartía a todo el mundo que me encontraba. Iba a los vecinos de mi casa y se los repartía, o a mi familia, o a los porteros, o al cartero. O sea, 700 personas. A medida que el nivel cultural era más alto, había más síes. También eso era otra cosa curiosa, ¿eh? Bueno, pues eso... Más síes que si se lo contarían a las personas mayores. O a uno mismo, incluso, sí. Sí. Luego había, por ejemplo, hubo una compañera mía del hospital que me contestó, me dio la hoja un viernes. Y el lunes me vino a buscar y me dijo que se la devolviera porque había cambiado de opinión, porque ella había dicho que sí, pero se había encontrado un bulto en el pecho el fin de semana y ya no estaba tan segura que... Y la gente reaccionaba, ¡ay, qué bien! Que esas preguntas nunca se hacen y son muy interesantes. Y lo contrario, ¿pero cómo se te ocurre hacer eso? Me has amargado el día y cosas. O sea, era curioso, ¿eh? Y al hilo de eso, pues leí muchísimos libros y muchísimos artículos y escribí ese libro, que yo creo que es el mejor que he escrito, por cierto. Entonces, el tema sí que me preocupa. De hecho, cuando se creó en España la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, yo fui uno de los que firmó, de los primeros socios. Al principio éramos 30 o 40. Eso se creó porque hubo uno que escribió una carta al país hablando del tema y encontró mucha respuesta y entonces decidió crear la asociación. Yo le conocía y participé y no estoy muy activo ahí, pero soy socio y recibo el boletín. Ahora en este momento esa asociación tiene mucha fuerza y de hecho la ley de eutanasia en gran parte ha sido promovida desde la asociación. O sea, sí que es un tema que me ha interesado siempre. Yo, pues cuando llegue llegará. Lo deseable en geriatría y en general es que cuanto más tarde, siempre que estés en buenas condiciones, mejor es. En geriatría hay una máxima, que además tú la conoces muy bien, y es la calidad por encima de la cantidad. O sea, en el año 1951 hubo un señor, Lord Amulry, que fue ministro en el Reino Unido y que fue uno de los promotores de la Ley General de Sanidad del Reino Unido y fue presidente de la Sociedad Británica de Geriatría durante más de 10 años, que hizo una frase que luego se ha utilizado muchísimo, que es, ¿cómo dice? Potenciar la calidad en vez de dice, dar vida a los años. La frase de dar vida a los años es este señor. Luego la utilizó el gobierno catalán como una campaña a final de los años 80 y 90 y luego sale publicada de vez en cuando se la atribuyen a yo no sé quién, pero en realidad la dijo este señor entonces. Yo creo que eso es válido. Nosotros, una de las cosas que les voy a contar a los señores de Nerle es sobre eso. Cuando se habla de esperanza de vida, la gente sobreentiende esperanza de vida al nacer, no sabe muy bien lo que es esperanza de vida media, habría que decir. Es lo que con la estadística en la mano cabe pensar que va a vivir un señor o una señora, porque no es lo mismo en hombres que en mujeres, en un sitio determinado, no es lo mismo en España que en Gambia, y eso ha ido aumentando. En este momento la esperanza de vida media al nacer en España es 86 y pico para las mujeres, 82 para los hombres. A los 65 años a las mujeres todavía les quedan pues, casi 30, 28, 29 de esperanza de vida media y a los hombres menos, pero también bastantes. Y luego está la esperanza de vida máxima, que eso, bueno, no es lo máximo que puede vivir una persona, que no tiene mucho interés práctico. Y la esperanza de vida activa o inactiva, o dependiente o independiente, ¿eh? Y eso es muy importante. Una persona de 65 años, teóricamente, el 60-70% de lo que le queda va a ser independiente, pero el 25, el 30% va a ser dependiente, es decir, va a necesitar de otros que le ayuden a no morirse, a hacer... Eso se mide básicamente a través de las actividades de la vida diaria, básicas o instrumentales. Entonces, eso se está modificando para bien. Cada vez se consigue, no que la gente viva muchísimo más, sí que ha aumentado la esperanza de vida media, no la esperanza de vida máxima, pero sí que
la proporción de vida dependiente o independiente vaya siendo más favorable. Pues yo personalmente, cuanto más favorable sea, mejor. Y si llega el caso, a mí la eutanasia no me parece una mala solución, al revés. Entiendo que no te preocupa morirte, sino morirte bien. O sea, pues, hombre, preocuparme morirme siempre te da un poco de pena, ¿no? Dejar de decir a la gente a la que quiere. Pero sí, efectivamente, mejor, dado que es inevitable procurar el morirse. Aquí estaba, en la academia, por ejemplo, hasta la semana pasada, estaba un académico, era Federico Mayor Zaragoza, tenía el asiento ahí atrás. Ahora nos ha fallecido. Venía muy poco, pero cuando había que votar casi siempre venía. Bueno, si llega el momento que te tengas que marchar, ¿podrías resumir en una frase qué te gustaría que dijeran de ti cuando no estés? ¿Qué afición tienes a buscar titulares? A los titulares. No, mira, que digan lo que quieran. Es decir, lo que yo he pretendido, pues es lo que he contado aquí en este rato que hemos estado charlando. Las frases así redondas son como los superlativos, no tengo especial interés en que te recuerden de ninguna manera. Que me recuerden. Pues aunque sea sin frase, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Que me recuerden con cariño, evidentemente, sobre todo la gente con la que he tratado. Pero bueno, pasa el tiempo y a los que no has conocido se van muriendo también, a los que has conocido, quiero decir. Y al cabo de 50 años nadie sabe quién ha sido, vamos, algo... aspectos muy puntuales. Yo ahora a mis nietos les pregunto, el otro día en la conversación salió Aranguren, ni uno sabía quién era Aranguren. Y le hicieron una entrevista ayer o antes de ayer en el telediario al fiscal que ya no ejerce de fiscal. Bueno, uno que hace 20 años que salía todos los días en los periódicos, tampoco tenía ni idea de quién era. Y nosotros no nos acordamos ya de él. Y si preguntas, sí, si te digo el nombre sí que te acuerdas de él. Y si preguntas por Cajal a los estudiantes de medicina, corres el riesgo de que te digan que en qué equipo jugaba. O sea, quiero decir, esas cosas ocurren con muchísima frecuencia. Que hay que preocuparse cuando uno está y no cuando va a dejar. Hay que preocuparse cuando uno está, porque luego... Bueno, luego es... Estamos terminando. Bueno, sabes que esta entrevista es para 300 razones, un proyecto que tiene por objeto pues justo lo que estamos hablando, reivindicar a las personas mayores, darles voz, aprovechar su experiencia. ¿Qué piensas de un proyecto como este? ¿Crees que son necesarios proyectos para seguir reivindicando la voz de las personas mayores? Todo lo que sea dar protagonismo a la gente mayor me parece muy positivo, claro, y que se haga desde gente que no es mayor, como sois vosotros, pues más positivo todavía. Yo creo que sí, que esto tiene... todas las cosas tienen el alcance que tienen, unas más, otras menos, pero todas bogan a favor, cosas de este tipo, quiero decir, hay otras que no es así. O sea que sí, muy positivo y además felicitaros y agradeceros que hayáis pensado que yo pueda decir algo que le pueda interesar a alguien. Muchas gracias. Todo el que vea esta entrevista, desde luego, tendrá claro que sí que ha dicho cosas muy interesantes. ¿Crees que el panorama actual es receptivo a este tipo de...? Hay de todo, como siempre. Ese edadismo, ¿crees que se podrá vencer? Hay unos que son del Madrid y otros que somos del Atleti. Hay de todo. Bueno, pero yo creo que sí. Por lo menos, si consigues que alguien le dé por pensar y reflexionar sobre cosas que son bastante obvias, pero que a veces con el día a día pasan fácilmente desapercibidas, pues eso es positivo siempre, sí. Bueno, sabes que una de las partes de este proyecto es un largo camino que haré desde Madrid hasta León, pues reivindicando esa voz de las personas mayores, 300 kilómetros que haré en 10 días, y cada 15 kilómetros lo haremos a cambio de una historia de vida mientras vamos recorriendo un montón de pueblos de aquí a León. Si hiciéramos esos 15 kilómetros por ti, ¿por qué pueblo te gustaría que pasáramos? Hombre, vais a pasar por mi pueblo, vais a pasar por Valladolid. Exacto. Sería un buen sitio para... Sería un buen sitio, sí. Perfecto. Pues nada, ¿te has sentido cómodo en la entrevista, José Manuel? Siempre me he sentido comodísimo. Aparte que el entrevistador es amigo de hace mucho tiempo y eso siempre ayuda. Nada.
¿Alguna cosa que no te hayamos preguntado que te gustaría decir? Pues, Sabes que el proyecto es tendría justo que para reivindicar la dedicar experiencia. 3 horas a pensar qué es lo que no me has preguntado. Querría decir. Pues Me nada, parece José muy Manuel, bien. muchísimas gracias. Hemos disfrutado muchísimo como proyecto, por supuesto. En lo personal, sabes que para mí eres una persona que encarna esa experiencia de la que he bebido durante muchísimos años. Y nada, pues espero que la gente pueda disfrutar de esta entrevista como la he disfrutado yo y como la han disfrutado el equipo que nos Pues acompaña. me Muchísimas permito deciros gracias. que esta es vuestra casa y que aquí nos reunimos cada semana y si queréis algún día Pues, venir pues vendremos a respirar esta experiencia. tenéis incluido la presentación del libro, el 24 de febrero. Ajá, perfecto. Muy bien. Pues nada, José Manuel, un auténtico placer. De verdad, muchas gracias. A ti. Bueno, profesor. ¿Cómo se llama?